Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenos días tengan todas las personas que una vez más nos están sintonizando en este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Sean bienvenidos. Y aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos al programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Vamos a comenzar con ¿qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Bueno, pues los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos una hermandad de parientes, amigos de alcohólicos que compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con el único propósito de encontrar ayuda a nuestro problema similar. Y entonces como que la pregunta aventada al aire es, no, pues yo ni tengo ningún familiar, nadie toma cerca de mí, ¿no? O bebe normal, ¿no? Porque muchas veces, en varias ocasiones, no podemos reconocer que el alcoholismo sea un problema que a mí me esté afectando. Porque primero, la palabra alcoholismo es una palabra demasiado fuerte. Y yo invito a las personas que nos están escuchando a que reflexionen, ¿no? Cuando escucho alcoholismo, ¿qué se me viene a la mente? Bueno, la literatura de Al-Anon habla que cuando escuchamos esta palabra, empezamos a acordarnos como de los borrachitos que viven en las calles, que se la pasan tomando, o imaginarnos a una persona que no tiene trabajo, que se la pasa bebiendo todo el tiempo, que huele mal, que su vida no es funcional. Y entonces yo puedo empezar a voltear, ¿no?, a mi entorno y decir, no, pues tal vez mi marido toma, pero no toma tanto. Tal vez mi mamá o mi papá toman, pero normal, ¿no? Socialmente, nada más. Y entonces empiezo yo a decir, ay, alcoholismo, no. ¿Qué me enseñan los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Bueno, pues nos enseñan que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que está dictaminado por la Organización Mundial de la Salud, que no solo la persona que tiene problemas con su manera de beber va a tener el problema, sino que las personas que estamos a su alrededor, esposa, hijos, papás, hermanos, vamos a empezar también con una serie de dificultades, pero de una forma emocional, de una forma física, de la forma en la que nos comportamos. En los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín no somos profesionales, somos personas que nos reunimos para compartir nuestra experiencia, pero también vamos compartiendo cómo nos ha ayudado este programa. Leyendo la literatura, porque es de la manera en que las personas que nos acercamos a los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín aprendemos, decía, a ver, cuestiónate, ¿no? ¿Cómo es tu vida? Ese libro se llama ¿Cómo ayuda a Al-Anon a los amigos y familiares de los alcohólicos? Entonces yo lo puedo leer, ¿no? Y decir, ay, yo que ni alcohólicos conozco. Pero entonces empezaba, ¿no? ¿Al-Anon es para ti? Sería la primera pregunta. Y muchas veces al dar esta introducción de qué es Al-Anon y Al-Latín, pues luego voy a decir, pues no. Ajá. Ok, pero empezaba y decía, Al-Anon tiene muchas facetas. Y empezaba con pequeños relatos de diferentes personas. Y uno de ellos decía así, ¿no? Hablaba, ¿no? Recuerdo que en el pasado yo era feliz, tenía muchas ilusiones por delante, creía que mi vida iba a estar bien cuando me casé y ahora me doy cuenta que se me hace tan difícil poder levantarme en las mañanas, que no quiero pararme de la cama, que tengo muchos pensamientos negativos. Y las personas allegadas a mí, porque era un relato, allegadas a mí me dicen que por qué me comporto de esa manera. Si tengo un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, una casa maravillosa, que no entienden mi descontento, que no entienden mis emociones. Y
Ese es un relato, ¿no? Y entonces dices, pues no tiene nada que ver con el alcoholismo, ¿qué pasó ahí? O otro, ¿no? O sea, decir, yo creía que mi hijo iba a ser una persona que iba a tener una carrera, que iba a ser exitosa, pero pareciera que a mi hijo lo siguen los problemas. Pero debe de ser por sus amistades, debe de ser porque tiene mala suerte, debe de ser porque los maestros no lo quieren. Y comenzar a ver varios relatos donde no podemos ver la enfermedad del alcoholismo como un problema, pero hay algo en común, que nuestras vidas no funcionan, que hay una parte de mí donde no soy feliz, que hay algo que yo digo es que no sé, o sea, no me siento bien. Y entonces empezamos a decir, es que yo problemas de alcoholismo no tengo. Tengo un problema, o sea, tengo problemas con mi marido, o tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, pero ¿eso qué tiene que ver con el alcoholismo? O sea, nada. En ocasiones hay problemas de violencia, problemas de esa codependencia o de esa dependencia, y no al alcohol, sino a una persona. Y entonces tú dices, ¿y qué a la no qué? O sea, ¿en qué me va a ayudar? Si yo debo, si tengo, no me alcanza lo que tengo, parece que el dinero nunca me rinde, mi trabajo no me gusta, tengo problemas con mi marido, o en realidad a mí el alcohol no es un problema, ni bebe, pero hay problemas de infidelidades, de maltrato físico o emocional. Y entonces dices, ¿qué relación tiene eso con el alcoholismo? Pues bueno, en los grupos de familia La Anonia Latín comenzamos a aprender que en ocasiones en nuestra familia pudo haber una persona que tomó, inclusive que yo ni siquiera haya conocido, pero comenzó a afectar. ¿Cómo comienza a afectar? Pues un ejemplo, ¿no? Que yo, actual, empiezo a decir, pues yo no he convivido con un alcohólico, no tengo un marido alcohólico, mis hijos no son alcohólicos, es más, ni mis papás toman, ¿no? Pero ¿por qué tengo tantos problemas internos? ¿Por qué me siento deprimida? ¿Por qué a veces siento como que no encuentro ese objetivo de vida? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué siempre estoy mirando para el pasado o angustiada por el futuro? ¿O por qué siento como que algo malo va a pasar? ¿Por qué en ocasiones también cuando las cosas comienzan a estar tranquilas, ¿no? Digo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué tal que ya me voy a morir? Ay, sí. No estar acostumbrada a los momentos de calma y darme cuenta, bueno, cuando ya hay un poco de conciencia, ¿no? Que cuando hay crisis, cuando hay dificultades, parece que me despierto y empiezo a actuar y a solucionar. Que ese es un comportamiento. Y entonces decir yo, pero pues ¿cómo voy a ir yo a ese programa? Ni tomo y ni tengo ningún conocido que tome. ¿Ok? Me dice el programa de Alanor, este programa también a mí me puede ayudar. También a estas personas que no alcanzamos a identificar el alcoholismo como es lo que me está provocando ese dolor. ¿Ok? Y entonces el programa me empieza a llevar, a ver, date cuenta ¿por qué está tu comportamiento así? Entonces yo puedo decir, no, pues yo estoy triste, pues porque pues mi marido me anda engañando. ¿Quién no va a estar triste si tu marido te engaña? ¿O quién no va a estar triste si no me alcanza el dinero? ¿Ok? ¿O quién no va a estar triste si no tengo pareja? ¿O si la persona que yo amo no está conmigo? Ah, ok, sí es cierto. ¿O quién no va a estar triste si sus hijos se portan mal? Ok, vamos poniendo ejemplos, ¿no? ¿O quién no va a estar triste si ya tengo 35, 40 años y todavía no tengo casa y no tengo un trabajo estable? O sea, ¿cómo no voy a estar triste, enojado, frustrado? Ok, pareciese normal, ¿no? Y dices, no, pues no tiene nada que ver con la enfermedad del alcoholismo. No hay ningún alcohólico en tu vida. ¿Qué haces ahí en Alanón? Bueno, al comenzar a asistir al programa, me empiezo a dar cuenta que todos esos factores externos son producto de la forma que yo tengo de pensar. Que mi vida comienza a ser caótica, empieza a ser infeliz, empieza a ser frustrante, pero por la forma de pensar que yo tengo. ¿Y cómo voy a llegar a ese punto de decir, pero por qué pienso así? ¿En dónde estuvo? O sea, ¿por qué
pienso de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? Bueno, al llegar al Al-Anon y comenzar a estudiar los pasos, las tradiciones, al comenzar a aprender realmente qué es la enfermedad del alcoholismo, que no solamente es ese convivir con una persona que está tomando, sino la forma en la que me relaciono, la forma en la que decido, la forma en la que siento y la forma en la que pienso. O sea, eso es lo que me va a llevar a darme cuenta que yo vivo inmiscuida en esta enfermedad del alcoholismo, aun cuando no identifico el alcohol como problema principal. Okay, entonces empiezo a irme para atrás, ¿no? ¿Por qué llego al Al-Anon? Llego al Al-Anon porque me doy cuenta que no soy feliz. Llego llorando y sufriendo, creyendo que mi felicidad la voy a encontrar el día que otra persona se comporte de determinada manera. Ahí pónganle el nombre como ustedes quieran, ¿no? Yo decía, no, pues yo voy a ser feliz el día que mi pareja se dé cuenta que pues debe de amarme. Ajá. Ok. O voy a ser feliz el día que termine mi carrera. Voy a ser feliz el día que tenga un trabajo. Voy a ser feliz el día que tenga dinero. No, pues ¿cómo voy a ser feliz si yo quería niños? Y me salieron puras niñas. Ok. Entonces, llego al Al-Anon y me doy cuenta que yo no soy feliz porque siempre he estado poniendo mi felicidad en otras personas y en circunstancias externas a mí. Y por medio de los pasos que en programas anteriores hemos platicado, que son los pasos específicamente, porque este programa de Al-Anon, este es un programa de radio, pero el programa de Al-Anon está basado en los 12 pasos de los señores de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues los alcohólicos, ¿cuál es su problema? Pues el alcohol, ¿verdad? Y el familiar, ¿cuál es el problema del familiar? Si mi familiar está bebiendo actualmente, pues obviamente mi problema se llama mi marido que bebe. Si mi hijo bebe, pues mi problema se llama mi hijo que bebe. Pero si no tengo nadie que tome, mi problema se puede llamar no tengo dinero. O mi problema se puede llamar mi marido me anda engañando. Entonces yo voy a ir por medio de este programa a darme cuenta que voy a desprenderme de mis dificultades. Okay. Primero, soy impotente ante la dificultad que yo esté pasando y hay un poder superior a mí que me va a poder ayudar. Entonces dice el programa de Al-Anon que no solamente me va a ayudar a aquellas personas que están conviviendo con el problema de alcoholismo directamente, sino también a personas como yo, pues que no veo el alcohol cerquita. Nadie toma, es más, ni les gusta el alcohol allá en mi familia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser una persona funcional? Ok, y entonces al momento de ir al Al-Anon y creer que yo sufría por culpa de mi marido, por culpa de mis hijos, por culpa de mis papás. O sea, llego al Al-Anon y comienzo a descubrir que realmente yo soy la responsable de mi vida. Y que entonces si estoy sufriendo o si soy feliz, no es porque alguien lo esté haciendo, sino es porque yo tengo que responsabilizarme de mí. Pero al momento de comenzar en este proceso de recuperación, voy a empezar a darme cuenta de dónde viene. O sea, ¿por qué voy a pertenecer a un grupo de personas que dice que tienen familiares con problemas o con la enfermedad del alcoholismo si yo ni hay cerquitas de mí? Bueno, entonces al momento de investigar y darme cuenta que tenía yo, por ejemplo, compañeras que convivían con su marido, con sus papás que tomaban, yo decía, ay, pero mi mamá ni tomaba, ni mi papá tampoco, ¿qué pasó aquí? Pero lo que sí podía darme cuenta era que cuando yo era niña, ¿cómo era mi hogar? O sea, había gritos, había enojo, había violencia, no había ese contacto emocional. Porque dentro de la literatura de Al-Anon hay una parte que se llama Al-Anon y la familia, un tema muy bonito que ya luego lo veremos. Decía Al-Anon y la familia y hablaba, ¿qué es la familia? No, pues la familia, remanso de amor, donde la mamá te da cariño y el papá es el sostén. Y de repente dices, ay cabrón, ¿a poco así era mi familia? No, así no era mi familia.
y entonces ya digo, ok, entonces no fui infeliz porque me casé con esta persona. Porque a veces yo decía, no, yo era bien feliz hasta que me casé. No es cierto. Entonces, al momento de estar en Al-Anon y comenzar a leer y poder verme realmente como soy, me doy cuenta, pues, que mi familia de origen, cuando yo fui niña, pues, la familia no cumplía esa función. Tuve procesos, ¿no? Donde enojada, por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, que no me dieron amor. Pero fue un proceso. ¿Por qué? Porque al ir estudiando, al estar en Al-Anon, me voy dando cuenta que, por ejemplo, mi mamá fue criada por un hijo de un alcohólico. Mi bisabuelo era alcohólico, muy alcohólico, por cierto, ¿no? O sea, sí tomaba él mucho. Entonces, mi abuelo crece con estos efectos. ¿Y cuáles son los efectos de convivir con alguien que toma en exceso? Pues cuando se toma en exceso, empieza a haber más dificultades, por ejemplo, menos presencia, problemas económicos, problemas de violencia, vergüenza, porque tener un papá que tome y que se quede tirado en las calles es vergonzoso. Y comienza a suceder dentro de mí emociones y actitudes. Y crezco enojado con la vida sin entender por qué me toca vivir eso. Entonces, pues mi abuelo era bien bravo. Yo de niña me acuerdo que era muy bravo, mi abuelito. Todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Y entonces darme cuenta que de ahí venía mi mamá. Y entonces poder entender, por eso. Porque no tuviste tampoco ese cariño, tampoco esa familia que dice, ¿no? Que te va a dar amor, sostén. Y mi papá, pues igual. Entonces poder entender que en ocasiones ese familiar está arriba, bisabuelos, pero que no nos damos cuenta la forma en la que nos vamos comportando. Y entonces esta enfermedad del alcoholismo se va heredando, y no en el sentido de que tomemos, no, sino en función de que mi comportamiento, voy repitiendo ese comportamiento, esa vergüenza, esa culpa, esa angustia, esa frustración, porque al llegar al Al-Anon se nos invita a que aprendamos qué es realmente la enfermedad del alcoholismo. Y cuando comencé a ver las emociones que tienen las personas que conviven con alguien que está tomando, yo dije, yo las tengo y no tengo un familiar que tome. Ay, qué loco. Pero el programa de Al-Anon también a personas como yo puede ayudar. Ayuda a las personas, o sea, luego, ¿no? O sea, que a veces he escuchado yo compañeras que llegan y que dicen, es que mi problema es que mi hijo está tomando. Toma mucho. Él tiene un problema. O mi marido toma mucho, ya hasta lo corrieron del trabajo. O sea, tiene un problema. O ya chocó. Tiene un problema. Y ahorita que viene diciembre, más de 2, 3 personas van a decir, no hombre, me estresan estas fechas porque sí que van a tomar, porque aprendemos sobre la enfermedad del alcoholismo, ¿no? O sea, ir aprendiendo. En Al-Anon vamos aprendiendo para darnos cuenta que mi familiar no es malo. Tiene una enfermedad y cuando comienzan a beber ya no pueden parar. Entonces viene una temporada que se supone tendría que ser de amor y de felicidad, pero pudiese ser para muchas personas que nos están escuchando unas épocas muy difíciles. Entonces, cuando yo llego al programa, comienzo a escuchar esto de que Navidad y Año Nuevo se vuelven difíciles porque, pues, dices, ¡chin! Las posadas, Maratón Guadalupe Reyes. ¡Chin! Ya no lo voy a ver en la casa. Bueno, si toman, uno dice, ok, por culpa del alcohol, por culpa de la cerveza, del vino, pero yo sin tomar me doy cuenta que ya viene Navidad y Año Nuevo y digo, ay, no me gustan estas fechas, me deprimen, me siento mal. Y empiezo a darme cuenta que son los efectos, pues, de haber convivido con la enfermedad del alcoholismo. O sea, me siento igual y nadie toma. O sea, nadie toma, pero a mí me pone así como estresada el hecho de que ya viene Navidad. Me pone estresada el hecho de que ya viene Año Nuevo y nos vamos a tener que juntar con la familia. Y no, hombre, el sufrimiento, ¿no? Pero con el programa de Al-Anon empiezo a darme cuenta, pues, que mi enfermedad es que yo me aíslo,
que me siento a veces menos, que me comparo, y comienza a hacerse para mí muy difícil poder interactuar con mi familia de origen. Cuando yo llego al ANON y comienzo a aprender sobre la enfermedad del alcoholismo, sobre estos síntomas, sobre cómo siento, sobre cómo pienso, cómo actúo, y poco a poco, dice el programa, comienzo a salir de la vergüenza, de la culpa, del chantaje, de la conmiseración, y voy a comenzar a tener comportamientos diferentes. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues lo voy a lograr asistiendo a las reuniones. En Al-Anon nos reunimos periódicamente. Nos están escuchando las personas que nos escuchen desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Okay? Entonces aquí en Lázaro nos reunimos los grupos, algunos por la tarde, lunes, miércoles y viernes. Otros grupos en la localidad de Guacamayas se reúnen martes, jueves y sábado. Entonces son las reuniones básicamente aquí en la región cada tercer día. El horario de la reunión o la sesión dura 1 hora y media. No hay cuotas, no hay honorarios, el programa es espiritual, no hablamos de ninguna religión. Entonces, al momento de que yo asisto a las reuniones, comparto lo que me está sucediendo, escucho a otras personas compartir lo que les está sucediendo y cómo están solucionando o modificando sus comportamientos al aplicar el programa, es de la forma en la que yo voy a ir modificando mi comportamiento. Es la forma en la que yo voy a ir adquiriendo paz, tranquilidad, serenidad, aceptación. O sea, es como que la base, ¿no?, del programa, aceptar mi realidad para partir de ahí. Aceptarme yo como soy, poder conocerme, porque a veces es como de, ay, soy bien buena. Y de repente verme, ¿no? Y, híjole, soy chantajista, manipuladora, media floja a veces, irresponsable, chino, o sea, ay, qué difícil. Pero por medio del programa, que son los pasos, las tradiciones y los conceptos, pues voy a decir, ok, sí soy manipuladora. Ok, ¿cómo le puedo hacer para modificarlo? Ok, tengo mucha culpa, tengo mucha vergüenza en mi interior. ¿Cómo puedo hacer para modificarle? Y los pasos en este proceso son 12, me van a ir llevando para que yo pueda ir desprendiéndome de la vergüenza, de la culpa, del resentimiento, pero para eso yo tengo que trabajar internamente. Entonces les decía, la reunión es una forma donde voy a empezar a ayudarme para poder aplicar el programa. Otra forma es leyendo la literatura aprobada por la conferencia. Al-Anon no apoya ni combate ninguna causa, no me dice esta literatura es mala, esta literatura es buena, eso no me lo dice, pero se nos invita a que dentro de las reuniones solamente compartamos la literatura aprobada por la conferencia para evitar desviarnos de nuestro objetivo, porque luego hay muchos puntos de vista y entonces en Al-Anon solo tenemos un objetivo común, que es ayudarnos. Entonces, para mantener ese objetivo común, solamente dentro de las reuniones leemos nuestra literatura, que habla sobre los pasos, sobre las tradiciones, sobre los conceptos, sobre qué es la enfermedad del alcoholismo, y la literatura está basada en la experiencia de los miembros. Pues bueno, vamos a llegar a nuestro primer corte y único corte. Sigan con nosotros. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Pueden comunicarse al teléfono en cabina 753-537-1701 o pueden mandar un mensaje de texto al número 753-100-7754. Somos diferentes porque somos más música. 6 de la mañana a 12 de la noche. Más programas, más contenido y desde luego toda la música. Dale volumen al 105.1 de FM. Esto es Radio Vida.
Emociones y sonidos que llegan lejos. Nuestro sonido viaja rompiendo tus límites, haciendo que te muevas al ritmo de la música. Esta es tu estación Radio Vida 105.1 FM. Pues muchas gracias por continuar aquí en su programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Entonces les comentaba que cómo es la forma en la que yo voy a poder cambiar por medio de este programa. Otra herramienta, estaba compartiendo con ustedes las herramientas para poder seguir el programa, ¿no? Asistir a las reuniones que duran 1 hora y media, no hay cotas de honorarios, no se habla de religión, de política. Nuestro único objetivo es ayudarnos, compartir lo que estamos viviendo, cómo vivíamos y cómo vivimos ahora, cómo nos dimos cuenta de nuestro comportamiento, cómo pudimos cambiar esa desesperación y esa frustración por paz y serenidad. Un ejemplo, porque luego suena así, ¿no? Ay, cambié la desesperación y la frustración por paz y tranquilidad. Y yo me acuerdo que decía, a ver, a mí explíquenme más claramente. De repente decía, ay, no entenderé tanto. Ok, por ejemplo, no dormía, ¿no? Esperando. Ay, quiero ir a llegar y si le pasó algo y de estar preocupada, estar bien enojada. Y yo podía decir, no, yo vivo normal y vivo bien. Pero esas emociones de no dormir, de estar pensando, de estar enojada, pues esa era vivir en esa desesperación, en esos estados enojada, apurada, angustiada, contestándole mal a mis hijas, peleando de repente con la gente que iba delante de mí cuando se me hacía tarde, porque pues al otro día no me podía parar. Entonces, eso realmente era vivir, dice el programa de Al-Anon, ¿no? Vas a cambiar desesperación, frustración por tranquilidad, por paz, por alegría. Y entonces ahora darme cuenta que desde que yo empecé a asistir al programa de Al-Anon, a las reuniones, a leer, a prestar un servicio, ¿cómo es mi vida ahora? Pues, ahora ya puedo dormir más tiempo. Comencé a darme cuenta que no tenía que ver mi felicidad con lo que otra persona estuviera haciendo. Empezar a responsabilizarme de la vida que estaba llevando. Por ejemplo, soy responsable si el día de hoy el dinero no me alcanza. Soy responsable si tengo un buen trabajo. Soy responsable si tengo una buena salud. Soy responsable si tengo el peso que yo quiero tener. O sea, yo soy responsable de la vida que tengo. Y la pregunta es, ¿me gusta mi vida? Entonces de ahí partimos, ¿no? Entonces, al momento de que llego al Al-Anon, me empiezo a dar cuenta que no estoy enojada por culpa de que no llegó, no estoy enojada, pues yo decidí quedarme ahí. No, o más fácil, ¿no? El de no comí porque te estaba esperando. Ok. Y no llegas y ya me voy a enfermar del estómago por tu culpa. Y darme cuenta, pues, que ese era un chantaje de mi parte. Pues si no comiera porque no quería, ahí estaba la comida. Que si no iba a una fiesta, a un lugar porque él no quería ir, no era su responsabilidad, era la mía. Y entonces así irme dando cuenta que yo soy la responsable de mi vida. Eso lo logré por medio del programa de Al-Anon, por medio de los pasos, porque en los pasos me voy conociendo. Darme cuenta que no eras tan verdad, que por su culpa estaba llorando, a veces por huevona, o sea, no quería ir a trabajar y, es que yo me siento mal y triste. Entonces había situaciones muy mías y yo le echaba la culpa al papá de mis hijas o a mis hijas. No, pues estoy gordita porque pues tuve hijas. Ay, ¿a poco me dijo mis hijas que comiera mucho y que subiera muchísimos kilos en el embarazo? Pues no, esa fue mi decisión. Entonces, así hay en ciertos detalles donde yo puedo decir, no, es que por esto, ¿no? Okay. Darme cuenta que todas las decisiones son hechas por mí y que las consecuencias, pues, las tengo que asumir yo. Pero es muy padre el programa de Al-Anon porque me empieza a decir, o sea, empieza a desprender de esa culpa, de esa vergüenza, comienza a conocerte, porque el poder
tu verdadero poder no está en querer controlar a otra persona, en querer cambiarla, en querer hacer que entienda que está mal, sino en darme cuenta de mis emociones, de mis sentimientos, de mis fortalezas, de mis debilidades. En mí está el poder, en mí radica el poder, en poder perdonar a otras personas, porque ya después puedo decir, claro que conozco mi poder, pero me puedo llenar de soberbia, de vanidad, de orgullo, y eso tampoco es amor. Entonces el programa de Al-Anon me va llevando pues a poder ir perdonando a las personas que están a mi alrededor, a perdonarme a mí, y entonces a que empiece a caber en mí el amor, poder darme cuenta de este poder interno que yo tengo, pero también darme cuenta de que puedo tener amor. ¿Cómo lo logro? Por medio de las tradiciones, ¿no? Para darme cuenta que voy a sanarme yo, pero que también voy a empezar a sanar mis relaciones con los demás. Les iba a decir en las reuniones pasadas, en los programas pasados, irme dando cuenta que por qué a veces tengo dificultades con mi familia, porque quiero llegar a decirles a las personas qué hacer, porque empiezo a dar mi opinión, me meto en lo que no me importa, quiero controlar, quiero hacer todo yo, luego digo, ay, nadie me ayuda, y comienzo a tener esas dificultades. Entonces, por medio de las tradiciones, pues me voy dando cuenta que yo tengo que respetar el proceso de las demás personas, que si no me están pidiendo mi opinión, que no la dé, que no dé consejos, que yo no sé lo que es mejor para otras personas, y que sea autosuficiente, emocional, espiritual, físicamente. Y entonces eso me va llevando a tener mejores relaciones. Empiezo a conocerme, empiezo a darme cuenta de mi poder, pero no me voy a ese extremo donde no ocupo de nadie. No, claro, empiezo a trabajar desde el amor y empiezo a darme cuenta que para que yo me sienta una persona más sana, pues ocupo tener buenas relaciones. Al asistir a las reuniones, como en Al-Anon todos somos iguales, aprendo a respetar lo que dice otra persona, a escuchar lo que dice otra persona. En Al-Anon aprendo que las minorías también son escuchadas, que no importa que no se vaya a hacer lo que la minoría dice, pero puedo ser escuchado. Entonces eso es algo bonito, ¿no? O sea, no, y lo puedo llevar a mi casa. Ok, no te voy a hacer caso, pero a ver, te escucho. Y comenzar a poder dialogar y platicar desde el respeto, a darme cuenta que los conflictos no son malos, porque a mí no me gustaba pelear, ay no, ya mejor está bien, no quiero pelear, pero darme cuenta que los conflictos no son malos, que no vamos a gritarnos, que puedo escuchar lo que la otra parte quiere decirme, que yo puedo expresar desde el respeto lo que yo quiero decir, y entonces las relaciones familiares, laborales, de pareja, pueden ser en armonía. Entonces, después viene en Al-Anon otra parte bien importante para poder mantenerme con esta tranquilidad, con esta felicidad que el programa me da, pues es prestar un servicio. Pero como en Al-Anon, todo lo que yo aprendo dentro de la reunión lo puedo llevar a mi casa. O sea, es muy bonito porque he estado compartiendo con ustedes lo que son los conceptos. Ok, los pasos me ayudaron para conocerme a mí, ¿no? A mí. Y después empezar a compartir lo que yo he aprendido con otros, los pasos. Luego las tradiciones me van a ayudar a respetar a otra persona, a escuchar sin juzgar, a no dar consejos, a no dar mi punto de vista cuando no me lo piden, a ser autosuficiente, a saber que no soy yo la autoridad, que la autoridad es un poder superior bondadoso. Ok, entonces, ahí voy, ¿no? Pero viene una parte donde es servir, prestar un servicio. Entonces, si yo vengo de un hogar disfuncional, donde, por ejemplo, estamos compartiendo con ustedes lo que son los conceptos, ¿no? Y el primer concepto era responsabilidad y autoridad. O sea, yo, persona rebelde, enojada con la autoridad, no, hombre, con los policías, con los maestros, no me daba cuenta que toda aquella persona que representara una autoridad para mí, yo tenía un conflicto. ¿Por qué? Porque no respetaba la autoridad en mi casa, que ¿quiénes eran? Pues mis papás, ¿no? Luego viene el segundo concepto, que es delegar.
¿Por qué es importante delegar? Bueno, es importante delegar porque así podemos avanzar más, pero tengo que aprender a confiar, tengo que darle la dignidad a otras personas, de que aquellas personas sepan que pueden hacerlo y que yo tenga esa confianza de que puedo delegar ciertas tareas. En Al-Anon, ¿qué se delegan? Los servicios. Y en la casa, para no sentirme como mártir y yo hago todo, ok, aprende a delegar. Pero a veces la que no sabe delegar soy yo. ¿Por qué? Porque pido ayuda y después me estoy quejando o estoy juzgando el trabajo de las demás personas. Entonces, por medio del Al-Anon voy aprendiendo, pues que si me están ayudando, pues es lo mejor que están haciendo, que yo no tengo por qué volver a hacer lo que el otro hizo, que confíe ciertas tareas. Y entonces, pues ya les compartí primero y segundo concepto, ¿no? Así rapidito a la forma que yo entiendo. Tercer concepto, el derecho de decisión hace posible el liderazgo eficaz. Eso es lo que dice nuestra glosa. Pero a veces la glosa, pues, para mí, luego no la entiendo, ¿no? Tengo que escuchar una experiencia o tengo que ponerme a leer en la literatura para poder comprender la esencia de esas palabras. Y hoy voy a empezar con una historia de un miembro de Al-Anon. Dice: al principio creí que mis trastornos emocionales eran debido al alcoholismo de mi padre. Por más agobiante que fuera, no podía explicar por qué me afectaba 20 años después de su muerte. Llegué a Al-Anon y practiqué los pasos y las tradiciones. Eso fue una gran ayuda, pero todavía había algunos asuntos no concluidos que me perturbaban. Cuando empecé a estudiar el tercer concepto, encontré la respuesta. No era el alcoholismo lo que me molestaba, era alguien que me quitaba el derecho de decisión. Mi esposa me pidió que fuera a la tienda a comprar leche y así lo hice. Para mi sorpresa, se quejó de que la leche que quería era la que contenía 2% de grasa. Tuve todo tipo de leche para escoger en el supermercado, pero tal parece que no se me dio el derecho de decisión. Los dos estábamos descontentos con el resultado. Si mi esposa quería un tipo específico de leche, ella pudo haberme dado las instrucciones exactas. De lo contrario, creo que debería haber aceptado la que traje a casa. Desde la perspectiva de un niño, entiendo lo que es malinterpretar instrucciones. Como adulto tratando con un cónyuge o un jefe, tales malinterpretaciones pueden conducir a serios problemas en las relaciones personales. Mi derecho de decisión juega un papel importante en mis sentimientos, dentro de mis relaciones y dentro de mis circunstancias. ¿Me encuentro dominado por los demás? Estas personas que forman parte de mi vida tomando decisiones que me afectan negativamente, ¿me han dado la oportunidad de tener voz y voto en esas decisiones? La flexibilidad en la toma de decisiones evita que los resultados sean unilaterales. Cuando hay falta de flexibilidad, es el momento de evaluar la relación y las circunstancias. ¿Cómo me siento cuando se me niega la oportunidad de tomar mis propias decisiones? O sea, fíjense qué interesante es esta parte de el derecho a decidir. Entonces este tercer concepto comienza a hablarme que en ocasiones no me doy cuenta que lo que me molesta es que no me den la oportunidad de que yo pueda decidir. Partiendo del principio de delegación indicado en el segundo concepto, el tercer concepto trata de la confianza mutua. Al delegar, confiamos en aquellos a quienes se les ha dado la autoridad, van a usarla con sabiduría. El desarrollar confianza mutua nos ofrece la dignidad y la libertad que todos nos merecemos. Las personas afectadas por el alcoholismo podrían no haber tenido la oportunidad de tomar decisiones y podrían no estar inclinadas a darles tampoco a los demás esa oportunidad. A pesar de que pudieran habernos dicho que pensáramos por nosotros mismos, en muchos casos no se nos permitió hacerlo. Es posible
que nos hayan monitoreado constantemente para asegurarse de que las responsabilidades que nos dieron fueran cumplidas de cierta forma. Consecuentemente, puede ser que hayamos desarrollado una falta de confianza hacia los miembros de la familia, amigos o empleadores debido a sus intentos de controlar varios aspectos de nuestra vida. En Al-Anon descubrimos que de hecho tenemos el derecho a pensar por nosotros mismos y tomar las decisiones adecuadas para nuestras vidas. También aprendemos que podemos compartir el proceso de toma de decisiones con los demás cuando sea apropiado. Asumir la responsabilidad de nuestra propia vida nos da la fuerza interior para llegar a los demás para posibles soluciones o ayuda adicional. Poner nuestra fe en un poder superior a nosotros mismos nos ayuda a confiar en el resultado de las decisiones que tomamos. Al aprender a confiar en estas decisiones, aprendemos a extenderles esa misma confianza a los demás. El derecho de decisión. Entonces, este concepto, para mí, porque quiero compartirles que al venir yo a compartir con las personas que nos están escuchando este programa de Al-Anon, pues hablo a nombre personal y no como Al-Anon como un todo, porque los pasos, las tradiciones y los conceptos yo se los comparto desde mi experiencia, desde mi vivencia, desde lo que yo puedo percibir y no como un Al-Anon como un todo. Por ejemplo, este concepto del derecho de decisión. Entonces, muchas veces, en ocasiones, no se nos da la oportunidad de decidir. O cuando decidimos se nos puede juzgar y estar así como de no, lo estás haciendo mal, desde que uno es niño. Entonces, crezco y no me doy cuenta por qué se me hace tan difícil poder tomar decisiones. Entonces, yo me di cuenta en un momento que yo no podía tomar decisiones. Y les voy a contar un secreto. En algún punto de mi vida, como me daba tanto miedo tomar decisiones, como que yo tenía, así, ¿no? La chica medium de, oye, a ver, dime mi futuro, qué voy a hacer. ¿Y por qué era? Porque la verdad dependía de ese tipo de ¿qué se llamarán? Prácticas. Porque yo tenía miedo a equivocarme. O sea, yo tenía ganas así como de que no, yo las decisiones que tome, no, pues siempre quiero que sean acertadas. Entonces muchas veces para no equivocarme, pues mejor no decido nada. Hasta que llegué a Al-Anon y me di cuenta que esa también era una decisión. Y me acuerdo que con la persona que iba me decía, mira, haz esto, haz aquello, haz. Y entonces me pude dar cuenta hasta que llegué a Al-Anon que yo decía que a mí no me gustaba que me controlaran y que me manipularan. Pero no alcanzaba a darme cuenta que me gustaba que me dijeran, mira, hazle así, pero para que no me equivocara, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas era controlada por otra persona. Con estos conceptos, al irme dando cuenta de que se me hacía difícil tomar decisiones que eran importantes para mi vida y que le permitía a otras personas que tomaran decisiones, aprendí que en el pasado siempre culpaba a los demás. Por ejemplo, una decisión muy importante que yo tenía que haber tomado era qué carrera quería estudiar. Y muchos años me pasé así como recriminando a mi papá y diciéndole, por tu culpa estudié lo que no me gustó. Hasta hace poco tiempo me empecé a reír, yo sola, ¿no? Y me di cuenta que yo estudié lo que mi papá quería porque en el fondo yo no sabía elegir. Yo no tenía claro ni qué quería hacer. Entonces, este programa es un programa que da muchas herramientas. Y da herramientas a cualquier edad. Está el segmento más joven que se llama Latín. Ya casi para concluir porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y los jóvenes llevan este programa, lo que yo les he compartido de los pasos, de las tradiciones, de los conceptos. Y a mí me encanta mucho compartir con los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que apenas a mis 35 años, al empezar a conocerme,
ahora sí puedo decir, oh, yo hubiera estudiado esto. O sea, ¿qué me gusta? No, pues me gusta el arte, me gusta los colores, me gusta el diseño. Chino, hubiera estudiado arquitectura. Hasta ahora, o sea, a los 17 no sabía ni qué quería de la vida. O sea, apenas lo voy descubriendo. Y lo voy descubriendo por medio del programa. Y voy dándome cuenta, pues, que ya no le echo la culpa a mi papá de, ay, estudié algo que ni me gustaba por tu culpa. Porque la verdad lo que estudié no me gustaba, ¿verdad? Pero fue como porque yo no pude decidir. Ahora me doy cuenta que yo no tenía la capacidad de decidir porque yo no sabía ni qué quería en ese entonces. Entonces, el tener un programa, el empezar a conocerme, el empezar a decir, a ver, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Dónde me siento feliz trabajando? Porque yo, lo que yo estudié, me acuerdo que irme yo hacía hacer mis prácticas, porque todavía hice prácticas. Me acuerdo que se me hacía eterno el tiempo y tenía que estar come y come para que mi cerebro estuviera despierto. Entonces, desde ese momento, ese no era mi lugar, pero ni siquiera sabía qué quería. Entonces, así me fui llevando la vida, ¿verdad? No siendo responsable de mi vida, de qué quiero estudiar, de qué es lo que me gusta. Y luego quejándome que porque tú me mandaste a estudiar eso. Pero el día de hoy, gracias a este programa completo, ¿no? Por medio de sus tradiciones, de sus pasos, de los conceptos, irme dando cuenta de que no pude decidir. Pero también he aprendido en este programa que muchas veces, en muchas ocasiones, no hago consciente la forma en la que me comporto. Entonces, ¿qué dice la lectura? A mí no me dieron en ocasiones el derecho de decidir, o cuando decidía y me equivocaba, pues ahí me estaban diciendo, ay, te equivocaste, eres bien mensa, esto, el otro, ¿no? Y crezco y yo puedo decir, yo no voy a ser como mis papás, pero no me doy cuenta que en mi cerebro inconsciente sí me comporto como mis papás y sí me comporto como fui criada, ¿no? Entonces llegan los hijos y lo que yo dije que nunca iba a hacer, lo ando haciendo. Entonces de repente es, ¿tú vas a estudiar? Así, porque me he descubierto diciéndole a mis hijas, ¿tú vas a estudiar? Así como mi sueño frustrado, ¿no? La chiquita, arquitectura. Y la chiquita, yo ni quiero hacer eso, mamá. Pero entonces, gracias a que tengo el programa de Al-Anon, puedo aceptar que mis hijas vivan su vida y no querer yo decir, ay, como yo me equivoqué porque tomé esta decisión, tú tienes que hacer esto. Ay, sí lo quisiera hacer. Y si no fuera Al-Anon, claro que estuviera ahí como diciéndoles, no, haz esto, haz aquello, tomando decisiones por ellas. Y luego diciendo, ¿por qué estas niñas no deciden? ¿Por qué? Pues porque no me doy cuenta que no les permito yo decidir. Entonces el programa de Al-Anon me puede ayudar en cualquier momento de mi vida, en cualquier circunstancia que yo esté pasando. Les digo, el programa de Al-Anon a mí me sirve con hijas pequeñas. El programa de Al-Anon le sirve a personas con hijos adultos que tienen una adicción, le sirve a esposas que no tienen hijos, le sirve a personas que no tienen hijos, le sirven a jóvenes que están en la edad de la adolescencia. El programa es tan versátil que nos puede ayudar a cualquier persona y podemos cambiar. Luego también leí alguna vez en la literatura que decía, porque vengo, ¿no? Ay, yo sufría y yo era así. Y dicen, el programa no es nada más para los que están sufriendo. También hay personas que están viviendo bien, pero que si aplican este programa pueden vivir aún mejor. Pueden darse cuenta todavía de su potencial y desarrollarlo al máximo. Entonces el programa de Al-Anon no es nada más para los que sufren. También, como es una filosofía de vida, el programa de Al-Anon también es para aquellas personas que quieran vivir aún mejor. Porque pueden decir, pues yo vivo bien, pero pueden vivir todavía mejor. Entonces, esta mañana yo invito a las personas que nos están escuchando a que se acerquen a un grupo de Al-Anon, si en algo se identificaron, o si no se identificaron en nada, también acérquense, porque como aquí nada más soy yo, nada más les comparto lo que yo pienso, lo que yo he vivido, pero si se acercan a un grupo de Al-Anon, van a escuchar más experiencias, porque eso es lo rico de Al-Anon, que habemos personas como usted no tiene una idea, de verdad que se pueden encontrar personas con vidas totalmente diferentes y de todas vamos aprendiendo. Entonces, alguna de esos miembros
puede identificarse mi vida, pudimos haber tenido alguna dificultad similar y puedo ver qué hicieron. Y lo bonito del programa es ver que las personas que empiezan a ir ahí comienzan a cambiar su vida, mejoran su economía, sus relaciones, su físico, su salud. Entonces dense la oportunidad ustedes mismos de conocer lo que es el programa de Al-Anon y los beneficios que ustedes pueden recibir. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero el próximo lunes de 12 a 1 de la tarde con un tema nuevo. Nos vemos y los espero en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. El teléfono en cabina es 753-537-1701. Pueden mandarnos un WhatsApp al 753-100-7754 o pueden pedir mayores informes para poder encontrar el grupo que se encuentre más cercano a ustedes, o si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o una sugerencia, con mucho gusto vamos a esperar sus mensajes o sus llamadas. Nos vemos la próxima semana.